del león y del buey, y de la historia de Dimna y de Calila. Dijo el rey a su filósofo: «Esto he oído. Dame ahora un ejemplo de los dos que se aman, y los separa el mezquino, falso, mentiroso, que debe ser aborrecido como la maleza, y los hace querer mal, y los lleva a desear morir antes que perder sus cuerpos y sus almas». Dijo el filósofo: «Señor, cuando sucede a dos hombres que se aman, que el falso mezquino anda entre ellos, se alejan y se separan y se corrompe la amistad que hay entre ellos. Y esto se asemeja a lo que ocurrió al león y al buey». «Rey, ¿cómo fue eso?», dijo el filósofo. «Señor, dicen que en la tierra de Gurgen había un rico mercader y tenía 3 hijos, y después que llegaron a la edad, empezaron a gastar la herencia de su padre y la malbarataron, y no se preocupaban por ganar más. Y el padre, con dolor por el amor que les tenía, los castigó y les dijo: «Hijos, sabed que el hombre necesita 3 cosas que no puede alcanzar si no tiene las 4. Y las 3 que necesita son estas: una vida abundante, alguna dignidad entre los hombres y hacer buenas obras para el otro mundo. Y las 4 que necesita para alcanzar estas 3 son: ganar dinero de buena manera, mantenerlo bien y hacer que produzca, gastarlo en cosas que mejoren la vida, y vivir para el placer de los parientes y amigos, y que regrese con algún provecho para el otro mundo. Y quien menosprecia alguna de estas no alcanza lo que desea, porque si no gana, no habrá dinero con que vivir. Y si tiene dinero y no lo hace producir, pronto se acabará por poco que gaste, así como el agua de un pozo que no se usa, que si no tiene salida se estanca, y aunque se vierta por muchas partes, con todo eso se pudre y se va el agua que hay en él a la perdición». Entonces los hijos del mercader se arrepintieron y cumplieron el mandato de su padre. Y fue el mayor de ellos con su mercadería a una tierra, y llevaba consigo una carreta con 2 bueyes, y uno se llamaba Senseba y el otro Vendeba. Y Senseba cayó en un pozo que había en aquel lugar, y lo sacaron, y estaba tan mal herido de la caída que llegó a morir. Y el mercader lo dejó con uno de sus hombres y le mandó que lo cuidara bien, y si se recuperaba que lo llevara. Y el otro se enojó de cuidar y lo dejó, y se fue a donde iba su amo, y le dijo que el buey estaba muerto. Y así salió Senseba de aquel lugar, y anduvo tanto que llegó a un prado verde y vicioso, que por su fortuna le había de suceder llegar allí. Y dicen que en el prado donde él primero andaba, un hombre recogía hierbas y vino un lobo por detrás de él para morderlo. Y él, cuando lo sintió, comenzó a huir, y vio que había un río con un puente roto, y dijo: «Si aquí me quedo, temo al lobo, y si paso el río, lleva mucha agua y no sé nadar». Y decidió echarse al agua, y así lo hizo. Y él, yendo por el río que se quería ahogar, lo vieron unos hombres de una aldea cercana, y corrieron a ayudarlo, y lo sacaron, y lo llevaron al lugar. Y se arrimó a una pared, y después que estuvo sano del peligro del agua, cayó la pared sobre él y lo mató, y no pudo escapar de la fortuna, así como Senseba. Y poco tiempo después Senseba engordó y se volvió salvaje, y cerca de aquel prado había un león, que era rey de todas las bestias, y en aquel tiempo estaban con el león muchas de ellas, y este león era muy lozano, y cuando oía el bramido del buey, que no había oído tal cosa, se asustaba mucho, pero no quería que lo supieran sus vasallos, y se quedó quieto en su lugar. Y entre los otros vasallos que tenía allí, había 2 lobos astutos, y uno se llamaba Dimna y el otro Calila, y eran muy astutos y agudos. Y Dimna tenía un corazón más noble y era de mayor importancia, y el que menos se tenía por satisfecho con el estado en que estaba, y el león no los había conocido ni eran de su confianza hasta entonces. Dijo Dimna a Calila: «Ya ves cómo está el león en su lugar, que no se mueve ni se solaza como solía hacer». Dijo Calila: «¿Y tú, hermano, qué preguntas lo que no necesitas, ni te beneficia en preguntar? Estamos en buen estado, y estamos a la puerta de nuestro rey, y tomamos lo que queremos, y no nos falta nada de lo que hemos menester, y no somos de los que hablan con el rey de sus asuntos. Y déjate de esto, y sabe que el que se entromete en decir y hacer lo que no es para él, le ocurre lo que le sucedió a un simio astuto, que se entrometió en lo que no era suyo ni le pertenecía». «¿Cómo fue esto?», dijo Calila. «Dicen que un simio vio a unos carpinteros aserrar una viga, y estaba uno encima, y como iban aserrando, metían una cuña y sacaban otra para aserrar mejor, y el simio los vio, y mientras ellos fueron a comer, subió el simio encima de la viga y se sentó encima y sacó la cuña. Y como le colgaban los compañeros en la cerradura de la viga,
Al sacar la cuña apretó la viga y atrapó dentro a los compañeros y los aplastó y cayó muerto. Entonces vino el carpintero a él, y lo que le hizo fue peor que lo que le ocurrió. Y dijo Dimna: he entendido lo que me dijiste y oí el ejemplo que me diste, pero todos los que se acercan a los reyes no lo hacen solamente para llenar sus vientres, que los vientres en cada lugar se pueden llenar, sino que el hombre trabaja para mejorar su situación, para que haya lugar de hacer placer a sus amigos, y lo contrario a sus enemigos. Y los hombres viles son aquellos que se tienen por satisfechos con poca cosa, y se alegran con ella así como el perro que encuentra un hueso seco y se alegra con él. Y los hombres de gran corazón no se consideran satisfechos con lo poco, antes trabajan para que sus corazones lleguen a lo que quieren, así como el león que atrapa la liebre, y cuando ve al cabrón lo deja y va tras de él. ¿Y no ves que el perro no quiere mover su cola hasta que le echan el pan? Y el elefante joven, desde que conoce su fuerza y le llevan la comida, es tan enojado que no la quiere ni la come hasta que lo acaricien y lo limpien. Por lo tanto, quien vive en grande medida a honra de sí y de sus amigos, aunque viva poco, tiene una larga vida. Y el que vive en estrechez haciendo poco por sí y por sus amigos, aunque viva mucho, tiene una vida corta. Que dicen en algunos ejemplos que el que es mal andante dura toda su vida en pobreza y que no ha cuidado sino de su vientre, ese es contado con las bestias necias. Dijo Calila: he entendido lo que me dijiste, pero vuelve a tu entendimiento y sabe que cada hombre tiene su medida y su precio, y cuando se quiere tener con ella, debe tenerse por satisfecho con ella. Y nosotros no tenemos por qué quejarnos de este estado en que estamos, porque nos cumple. Dijo Dimna: las dignidades y las medidas de los hombres son comunes y son contrarias, así como el hombre de gran corazón sube de la vil medida a la noble, y el hombre de vil corazón baja de la alta medida a la vil. Y subir a la nobleza es una cosa muy noble y grave, porque bajarse de ella es una cosa vil y despreciable. Y es así como la piedra pesada que es muy difícil de levantar y de sostener, y es muy despreciable dejarla caer. Y dijo: por esto debemos trabajar mucho por alcanzar las mayores dignidades con nuestros grandes corazones, y no estar en este estado pudiéndolo lograr. Dijo Calila: ¿y en qué piensas? Dijo Dimna: quiero mostrarme al león en tal momento, porque él es de poco consejo y de poco corazón, y está escandalizado en su situación con sus vasallos. Y por ventura, al acercarme a él en este punto, tendré de él alguna dignidad o alguna honra, y tendré de él lo que necesito. Dijo Calila: ¿de dónde sabes que el león está así como tú dices? Y dijo Dimna: lo he pensado y creo que el hombre agudo, de buen entendimiento, a veces sabe el estado de sus amigos y su situación, por lo que le parece y por lo que ve de su estado y de su situación, y poniéndose en ello lo sabe con certeza. Dijo Calila: ¿cómo esperas tú tener dignidad del león no habiendo tenido nunca compañía ni confianza de ningún rey, ni sabiendo cómo servirle, ni sabiendo lo que le place de sí ni de los otros? Dijo Dimna: el hombre valiente bajo la gran carga, aunque le pese, se levanta, y la gran carga no levanta al hombre valiente ni al pesado, ni en el hombre vil no hay obra ni cuidado, y el hombre humilde y blando no tiene quien lo reprenda. Y antes pruebe el hombre las cosas que se le presenten, y yo quiero probar esta para mejorar mi situación y la tuya. Dijo Calila: el rey no honrará al atrevido por su atrevimiento, sino que honra al verdadero y al cercano a él, porque dicen los sabios que el que es de la compañía del rey y de la mujer no lo acercan así por mayor bondad, sino porque está más cerca que otro, así como la vid que no se aferra al mayor árbol, sino al que más cerca le está. ¿Qué te parece? Si el león no te llega así, ni pudieras hablar cuando quisieras con él, ¿qué será de ti? Dijo Dimna: así es como tú dices, pero sepas que los que están con el rey no fueron siempre con él, sino que con su valentía alcanzaron las dignidades del rey, y son con él y se acercan a él después de estar lejos de él. Y yo trabajaré para hacer otro tal, y buscaré cómo llegar a ello, porque dicen que no hay ninguno que llegue a la puerta del rey y dure mucho consentido a ser maltratado y empujado, y sufra mucho pesar, y oculte su situación, y lleve su situación mansamente, que no llegue a lo que quiere. Dijo Calila: supongamos que has llegado al león. ¿Cómo llevarás tu situación con él o con los que esperas tener dignidad? Dijo Dimna: si yo hubiera llegado al león y conociera sus costumbres, buscaría cómo seguir su voluntad y que no fuera contra él,
Así que cuando quisiera hacer alguna cosa rectamente, se la plantearía hasta que la hiciera y que aumentara su placer en ella y la cumpliera. Y cuando quisiera hacer alguna cosa que yo entendiera que le podría traer daño, se la haría entender el mal que podría haber, lo más suavemente que pudiera. Y yo tengo esperanza que él será mejor servido que otros, porque el hombre astuto y sabio y manso, si quisiera deshacer la verdad y averiguar la mentira, a veces lo haría, así como el buen pintor que pinta las imágenes en la pared que parecen un hombre que sale de ella. Dijo Calila, pues esto tienes así en el corazón, quiero que temas el servicio del rey por el gran peligro que hay. Porque dicen los sabios que 3 cosas son a las que no se atreve sino el hombre loco, ni se extravía de ellas sino el sabio. Una es servir al rey, la otra es meter a las mujeres en su situación, la tercera beber veneno a prueba. Y los sabios hacían semejanza del rey y de su confianza a un monte muy agreste en que hay las sabrosas frutas, y es morada de las bestias fieras, donde subir a él es muy fuerte cosa, y estar sin el bien que en él hay es más amargo y más fuerte. Dijo Dimna, he entendido lo que dijiste. Dices verdad en cuanto dices, pero sepas que quien no se entromete en los grandes peligros no tiene las cosas que codicia, y quien no anda las largas carreras no tiene las grandes cosas, y quien deja las cosas donde podría haber por ventura lo que quiere, y con que llegaría a lo que le fuese menester, con miedo y con pavor, no habrá gran cosa, ni subirá a nobleza. Y dicen que 3 cosas son que no puede hacer ninguno sino con ayuda de noble corazón, y a gran peligro. Una es oficio del rey, la otra mercadería sobre mar, y la otra lidiar con enemigo. Y dicen los sabios también que el hombre de noble corazón no debe ser visto sino en 2 lugares, que no pertenece ser en otros, o ser con los reyes muy honrado, o ser con los religiosos muy apartado. Así como el elefante solamente su belleza y su hermosura es en 2 lugares, o en el campo, siendo salvaje, o siendo montura de los reyes. Dijo Calila, hermano, Dios te lo encamine bien esto que tú quieres hacer. Entonces fue Dimna y se presentó ante el león. Dijo el león a los que estaban cerca de él, ¿quién es este? Y ellos dijeron, este es fulano, hijo de fulano. Dijo el león, yo conocí a su padre, y lo acercó así, y le preguntó y le dijo, ¿de dónde eres? Nunca me he alejado de tu puerta, con la esperanza de que sucediera alguna cosa en que te pudiera ayudar con mi consejo. Porque a veces suceden algunas cosas a los reyes en que necesitan por ventura a los débiles y a los menospreciados. Y tal hombre no es menospreciado por tener en él algún provecho, porque el tronco que yace en tierra ayuda a un hombre a rascarse la oreja, y lo levanta de la tierra, y se rasca con él, o para alzar, cuanto más el animal que es sabio de las cosas. Cuando el león oyó lo que decía Dimna, se complació de él y le agradó, y tuvo esperanza de que habría en él buen consejo y buen castigo. Y dijo a los que estaban con él, el hombre sabio y de noble corazón y bueno y agudo, aunque sea de menor condición y de baja dignidad, la nobleza de su corazón no quiere parecerse ni mostrarse, así como la chispa del fuego que el hombre esconde, y ella no quiere sino encenderse. Pues que entendió Dimna que el león se complacía de él, y le agradaba lo que decía, dijo, los pueblos de los reyes y los de su corte tienen que ver de las noblezas de sus corazones y sus haberes con calidad. Porque él no los pondrá en las dignidades que deben y que merecen, sino por esto, así como la simiente soterrada, que nadie sabe su bondad hasta que sale y aparece sobre la tierra. Y el rey debe elevar a cada uno a su dignidad según su consejo, y según el provecho y la nobleza del corazón y la lealtad que en él haya. Porque dicen que 2 cosas no debe nadie poner ninguna de ellas fuera de su lugar, ni quitarla de su lugar, y son los hombres y los ornamentos. Porque es contado por necio quien pone en su cabeza el ornamento de sus pies, y en los pies el de la cabeza, y quien gasta las cosas en el plomo. Porque esto no es menosprecio de estas cosas mencionadas, sino es necedad del que lo hace. Y también no ponga al bienhechor en la medida del malhechor. Y dicen también, no hagas compañía con hombre que no sepa cuál es su diestra y su siniestra, porque no sabe lo que los entendidos saben, sino sus mayores, y lo que los caballeros saben, sino los reyes, ni lo que hay en la ley y en su entendimiento, sino los teólogos y los divinos. Y dicen también de unas cosas que son muy alargadas, como la mejora que hay entre un luchador y otro, y lo poco de lo poco, y lo mucho de lo mucho, y el sabio del sabio.
Y los muchos vasallos, si no son probados, traen daño al hecho, porque no se cumple la cosa con muchos vasallos, sino con los buenos de ellos, aunque sean pocos, así como el hombre que lleva la gran carga y se embarca de ella y no falla por ella precio. Y las cosas no ofenden al que las lleva y puede venderlas por gran valor. En el hecho que el hombre necesita engaño, no cumple la ira aunque sea mucha. Y el rey no debe menospreciar la nobleza del corazón que encuentre en alguno que sea de menor condición, porque la pequeña cosa por ventura engrandece mucho, así como el nervio que es tomado de la cosa muerta, y hacen de él cuerda de la ballesta, y se dobla con él, y lo necesita el rey para tirar y para jugar. Y Dimna en todo esto quería tener honra del león, y todos sabían que no se la daría porque él había conocido a su padre, sino porque era de noble corazón y de buen consejo. Entonces dijo al león: El rey no aprueba a los hombres por la confianza de sus padres, ni los desprecia por no conocer a sus padres, sino que cada uno sabe en qué los necesita. Por eso hace lo que tiene por bien en ponerlos en la medida que debe. Y a veces sucede al rey alguna enfermedad que le causa gran mal, y no se la quita sino la medicina que le traen de lejos. Y el murciélago mora con el hombre en su casa, y porque le hace mal, lo echa fuera, y el halcón, que es muy bravo, lo cría y lo quiere tanto que tiene sabor de llevarlo en la mano. Y cuando Dimna terminó, se complació más el león de él y le agradó más, y le respondió siempre mejor. Y dijo a los que estaban con él: No debe el rey empeñarse en hacer perder su derecho al que tiene derecho en bien, y es bueno y de noble corazón, sino que debe reponer lo que no le hizo. Y aquel a quien lo hiciera debe hacerle gracias y reconocerlo. Porque los hombres son de dos maneras. Uno es de mala naturaleza, y es así como la serpiente que, si alguno la pisa y no le muerde, no debe volver a ella de nuevo, y el otro es de buena naturaleza y de suaves costumbres, y es tal como el sándalo frío, que si mucho es frotado, se torna caliente y quema. Y cuando Dimna se hubo complacido con el león, dijo: Veo, señor, que hace tiempo que estás en un lugar, que no te mueves. ¿Esto por qué es? Y el león no quería que supiera Dimna que lo hacía por cobardía, y dijo: No es por miedo. Y estando ambos así, bramó Senceba muy fuerte, y fue tanto el miedo que hubo que le hizo decir: Esta voz me retiene aquí en este lugar, y no sé qué es, pero veo que la persona que la hace debe ser tan grande como la voz, y su fuerza tan grande como la persona, y si esto así, no moramos en este lugar. Dijo Dimna al león: Te has escandalizado de otra cosa fuera de esto, porque si no te hizo otro temor sino esto, no debes dejar tu posada, porque la debilidad es ocasión de la bebida, y la desvergüenza es ocasión de la pelea, y la mezcla es ocasión del amor, y la gran voz es ocasión del débil corazón. Y esto se expresa en un proverbio que dice: No debe el hombre temer de todas las voces. Dijo el león: ¿Cómo fue eso? Dijo Dimna. Dicen que una golondrina hambrienta pasó junto a un tambor colgado de un árbol, y movióse el viento, y le dieron los ramas, y sonaba muy fuerte. Y la golondrina oyó aquella voz, y fue contra ella hasta que llegó a ella, y al ver que estaba hinchado, pensó que era de mucha carne, que había de mucha gordura, y lo rompió y vio que era hueco, y dijo: No sé, por ventura las cosas más flacas tienen mayores personas y más altas voces. Y se fue de allí. Y yo, Señor, no te di este ejemplo sino porque tengo esperanza que sea esta cosa, cuya voz te espantó, tal como el tambor, y si a ella te llegases, más ligera te parecería de lo que tú crees. Sí, Señor, si fuera tu merced, envíame a ella, y tú quédate en tu lugar hasta que yo vuelva a ti con lo que sepa de su situación. Y de lo que dijo Dimna le agradó al león, y le dijo: Pues ve. Y fue Dimna, y pensó el león en su situación, y dijo en su corazón: No hice bien en fiarme en para enviarlo al lugar donde lo envío, porque el hombre, si es de la casa del rey, y es por mucho tiempo desdeñado no mereciendo, y mezclado a la fuerza, o si es conocido por codicioso o por malicioso, o si es muy pobre, o si ha hecho algún gran pecado y se teme de la pena, o si es envidioso y malo que a ninguno no quiere bien, o si es testificado por atrevido, o si le han hecho perder lo que tenía del rey, o si era oficial y se lo quitaron, o si alguno le hizo falsedad y sospecharon de él, o cayó en alguna culpa, o si sus iguales fueron probados por buenos y tuvieron mejoría de él en dignidad y en honra, o si es de mala fe en su ley, o si tiene esperanza de tener algún provecho a daño de sus señores, o si se teme de ello,
o si es contrario a los privados de los señores, a todos estos no debe el rey meter su situación en sus manos, ni fiar en ellos, ni asegurarse. Y Dimna es discreto y sabio, y tanto fue despreciado y desdeñado a mi puerta, y olvidado. Y me parece que tenía mala voluntad, y esto hizo para engañarme y meterme en mal. Y si, por ventura, encontrara aquel animal que brama, que es más fuerte que yo o de mayor poder, y éste le prometiera de su algo, será con él contra mí, y descubrirá mi vergüenza y mi cobardía. Y no cesó el león de hablar consigo mismo y de maltratarse tanto que se levantó del lugar donde estaba y se enfurecía de mala manera. Y cuando vino Dimna, entró a él. Dijo el león, ¿qué viste o qué hiciste? Dijo Dimna. Vi un buey que hizo la voz que oíste. Dijo el león, ¿qué fuerza tiene? Dijo Dimna, no tiene fuerza ni valentía, porque yo me acerqué a él y estuve frente a él, así como está un hombre con su igual, y no me pudo hacer nada. Dijo el león a Dimna, no te engañes por eso, ni lo tengas por débil por eso, porque el fuerte viento no quiebra las pequeñas pajas, sino que desarraiga los grandes árboles. También las ardillas no se atrapan unas a otras. Dijo Dimna, no temas de él ni lo tengas en el corazón, y si quieres yo te lo traeré, que sea tu siervo y obediente. Y cuando el león oyó esto se alegró y dijo, sabe que me place eso y ve. Y fue Dimna a Censeba, y le dijo atrevidamente y sin miedo, mi señor el león me envía a ti que te lleve, y me dijo que si tú fueras a él, luego obediente, que te aseguraría del pecado que has hecho al osar sin su mandato en su señorío y sin ir a verlo, y si tú te tardas y no quieres, que me torne a él y que se lo haga saber. Dijo Censeba, si tú me haces homenaje por él, que no reciba mal ni daño, yo iré contigo. Y él le hizo el homenaje que le pidió. Y así fueron juntos y entraron al león, y preguntó el león a Censeba amablemente, y le dijo, ¿cuándo llegaste a esta tierra y qué cosa te hizo venir aquí? Y él le contó toda su situación. Y dijo el león, vive conmigo, y te haré honra. Y el buey se lo agradeció mucho y se humilló ante él. Entonces el león lo aprobó y lo acercó a sí, y tomó consejo de él, y lo metió en sus prioridades y en sus cosas. Y así duró el buey un tiempo, y le iba queriendo más, y se complacía más de él, tanto que fue el más privado de su compañía, y el que más ama y apreciaba. Y cuando vio Dimna que el león se apartaba con Censeba sin él y sin la otra compañía, le pesó, y tuvo de ello gran envidia, y se quejó a su hermano Calila, y le dijo, Hermano, ¿no te maravillas de mi mal juicio y de mi locura, y de cómo pensé en pro del león, y trabajé en traer el buey que me ha echado de mi dignidad? Dijo Calila, pues te ocurrió lo que le ocurrió al religioso. Dijo Dimna, ¿y cómo fue eso? Dijo Calila. Dicen que un religioso tuvo de un rey unos paños muy nobles, y un ladrón los vio y tuvo envidia de ellos, y buscó la manera de robárselos, y entró al religioso y le dijo, quiero hacer compañía contigo y aprender de ti. Y el religioso se lo otorgó, y vivió con él, y le sirvió tan bien que se aseguró el religioso en él, y confió en él, y puso su situación en su mano. Y el ladrón esperó la hora en que el religioso estuviera distraído, y tomó los paños, y se fue con ellos. Y cuando el religioso se dio cuenta de que faltaban los paños, luego supo que aquél los había robado, y fue en busca de él. Y yendo hacia una ciudad que decían Mayat, encontró en el camino 2 cabrones monteses peleando y empujándose con los cuernos, y salió mucha sangre, y vino una golondrina, y comenzó a lamer aquella sangre entre ellos, y estando ella lamiendo la sangre, la mataron ambos, y esto a la vista del religioso. Entonces fue hacia la ciudad a buscar al hombre, y se hospedó con una mujer mala, alcahueta. Y la mujer tenía una joven que se había enamorado de un hombre, y no quería a otro ninguno, y en esto hacía daño a su ama, porque perdía la paga que le daba por aquel hombre, y se propuso matarlo aquella noche que hospedaba al religioso, y dio a beber a la joven y al hombre tanto de vino puro, hasta que se emborracharon y se durmieron. Entonces tomó ella veneno que había puesto en una caña para echárselo al hombre por las narices, y puso la boca en la caña para soplar. Y al hacer ella esto, dio un estornudo antes de que huyese a soplar, y cayó el veneno en la garganta y cayó muerta, y todo esto a la vista del religioso. Entonces amaneció, y fue el religioso a buscar al ladrón a otro lugar, y se hospedó con un hombre bueno, carpintero, y dijo a su mujer, honra a este hombre bueno, y piensa bien de él, porque me llamaron unos amigos a beber, y no volveré si no es bien tarde. Y esta mujer tenía un amigo, y era alcahueta entre ellos, una mujer de un vecino,
y le mandó que fuera a su amigo y que le hiciera saber que su marido era convidado, y que no volvería si no bebía y a gran noche. Y vino el amigo y se sentó a la puerta esperando el mandato. Y en esto vino el carpintero, su marido, de aquel lugar de donde había ido, y vio al amigo de su mujer a la puerta, y lo había sospechado antes. Y se enojó contra su mujer, y entró a ella y la hirió muy mal, y la ató a un pilar del palacio. Pues que él fue adormecido y durmieron todos, volvió a ella la mujer del alcahuete, y le dijo: Mucho he estado a la puerta, ¿qué me mandas? Dijo la mujer del carpintero: Tú ves cómo está esto, y si tú quisieras, hazme bien y desátame, y ataré yo en mi lugar un poco, y me iré para él, y volveré luego para ti. Y así lo hizo la mujer del alcahuete, y la desató, y se ató a sí misma en su lugar. Y despertó el carpintero antes de que volviera su mujer, y la llamó muchas veces por su nombre, y la mujer del alcahuete no le respondió por miedo de que no conociese su voz. Entonces la llamó muchas veces, y no le respondió. Y se enojó y se levantó con un cuchillo en la mano, y le cortó las narices, y le dijo: Toma tus narices y preséntalas a tu amigo. Y cuando volvió la mujer del carpintero y vio a su compañera de aquella manera, la desató y se ató en su lugar. Y tomó la mujer del alcahuete sus narices y se fue viendo esto el religioso. Y pensó la mujer del carpintero en aquello en que había caído y de que era sospechada, y alzó su voz y dijo: Ay Dios, Señor, ya ves mi flaqueza y mi poco poder, y cuánto mal me ha hecho mi marido a propósito, siendo yo sin culpa. A ti ruego y pido por merced que si yo soy sin culpa y salva de lo que me impone mi marido, que tú tornes mis narices sanas así como antes eran, y demuestra tu milagro. Entonces llamó a su marido y le dijo: Levántate, traidor, falso, y verás el milagro de Dios en tornarme mis narices sanas así como antes eran. Y el marido dudó y le dijo: ¿Qué es esto que dices, hechicera mala? Y se levantó y encendió fuego y fue a ver. Y cuando vio sus narices sanas, le pidió perdón y se arrepintió y se excusó de su pecado. Y cuando llegó la mujer del alcahuete a su casa, pensó en un arte por donde saliese de aquello en que había caído. Y cuando estaba cerca del día, pensando y diciendo en su corazón: ¿Cómo excusaré a mi marido y a mis parientes de mis narices cortadas? Y en esto despertó su marido y dijo a la mujer: Dame mi herramienta toda, porque me quiero ir de mañana a un noble hombre. Y ella no le dio sino la navaja. Y él le dijo: Dame mi herramienta toda. Y le dio de nuevo la navaja, y la echó en pos de ella al oscuro. Y ella se dejó caer en tierra y dio grandes voces, y dijo: ¡Ay, mi nariz, mi nariz! Vinieron sus parientes y apresaron al marido y lo llevaron al alcalde, y mandó el alcalde justiciarlo. Y al llevarlo a justiciar, encontrólos el religioso, y se acercó al alcalde y le dijo: Sufrid un poco por amor de Dios, y os diré todo lo que sucedió. Sabed que el ladrón no robó a mí los paños, ni la golondrina no la mataron los cabrones, ni la alcahueta no la mató el veneno, ni la mujer del alcahuete no le cortó su marido las narices, sino que nosotros mismos lo hicimos. Rogó el alcalde que se lo contara todo como era, y le dijo toda la historia hasta el final. Dijo Dimna: He entendido lo que dijiste y se asemeja a mi situación, y por buena fe no me mata a mí sino yo mismo. Pero ¿qué haré ahora? Dijo Calila. Dime tú, ¿cuál es tu consejo? A esto dijo Dimna: Te digo de mí que no quiero demandar mayor honra de la que tenía, ni mayor lugar del que tenía, sino que quiero buscar la manera de volver a mi dignidad. Porque 3 cosas son en que debe el hombre parar mientes: en el daño y en el provecho, en el tiempo que es pasado, por tal que se guarde de tener daño y pugnar de obtener el provecho, y mirar también las cosas en el tiempo en que está, por atenerse a las que le placen y huir de las que le desagradan. También en el tiempo que es por venir, debe parar mientes, por esperar el provecho y huir el daño y el mal. Y yo, parando mientes en mi situación, no encontré cosa que mejor me sea que buscar cómo pierda la vida Cenceba, y que si yo lo pudiera lograr, que recupere mi estado en que estaba con el rey. Y quizás esto será bueno para el león, porque este excesivo amor que tiene con Cenceba es cosa que le está mal, y que le traba mucho y ha de ser despreciado. Calila dijo: No veo que Cenceba venga al león sin daño. Dimna respondió: El rey, debido a la mala conducta, pierde a sus leales vasallos y buenos defensores. Y esto ocurre por la guerra, la contienda y la discordia entre los hombres. También por el vicio de amar a las mujeres, las habladurías, el beber, cazar y cosas similares. Y sucede por la crueldad de insultar y herir sin medida.
y por la sequedad del tiempo, la muerte, la peste y la pérdida de los frutos, y por la necedad de usar la bravura en lugar de la mansedumbre y la mansedumbre en lugar de la bravura. Y el león está tan unido a Senseba que lo considera su igual. Kalila preguntó, ¿cómo puedes tú matar a Senseba si es más valiente que tú, más fuerte, tiene más mando, más vasallos y más amigos? Dimna contestó, no te fijes en eso, ya que no todas las cosas se hacen por fuerza. A veces un débil logra lo que muchos fuertes y valientes no pueden. ¿No te contaron cómo un cuervo mató a una serpiente con su astucia y su habilidad? Kalila preguntó. ¿Y cómo fue eso? Dimna explicó. Dicen que un cuervo tenía su nido en un árbol en la montaña, y cerca de él había una cueva donde vivía una serpiente. Cada vez que el cuervo sacaba a sus polluelos, la serpiente se los comía. Después de haberlo sufrido muchas veces, el cuervo se preocupó mucho y se quejó a un amigo suyo, un lobo, y le dijo, quiero ir a la serpiente y picarle los ojos, y quizás logre romperlos, y si tú me aconsejas, tendré esperanza de salir adelante. Su amigo le dijo, ¡ay, qué mala idea es esa que piensas hacer! Esfuérzate en otra cosa para que consigas lo que deseas y que ella no te haga daño. Y cuídate de no ser como la garza que quiso matar al cangrejo y terminó matándose a sí misma. El cuervo preguntó, ¿cómo fue eso? El lobo respondió, dicen que había una garza que había hecho su nido en una ribera muy viciosa, donde había muchas truchas. Se hizo vieja y no podía pescar, y tuvo hambre, y se esforzó por engañar a las truchas y al pescado, mostrando gran tristeza y preocupación. Vio a un cangrejo a lo lejos. Se acercó a él. ¿Por qué estás tan triste y preocupado? La garza respondió, peor que bien solía vivir de las truchas, y hoy ocurrió que vi a 2 pescadores venir a este lugar, y uno le dijo al otro, ¿por qué no echamos la red a estas truchas que están aquí? El otro respondió, mejor vayamos a un lugar que yo sé, donde hay muchas truchas, y cuando hayamos pescado allí, regresaremos aquí y las barreremos. Y yo sé que si ellos hubiesen terminado de pescar las que fueron a buscar, ya habrían regresado, y no quedaría aquí ninguna que no pesquen, y en esto está mi muerte y mi desfallecimiento. El cangrejo fue a contarles a todas las truchas y pescados y les hizo saber. Todas vinieron a ella y le dijeron, venimos a ti, tú que nos aconsejas, ya que el hombre entendido no deja de aconsejar con su enemigo siendo de buen consejo en las cosas que puede ayudar. Y al vivir, tú tienes razón, y bien puedes aconsejarnos. Les dijo, no podemos enfrentarnos a él, pero yo conozco un lugar de un gran lago donde hay mucha agua y mucho bien, y si ustedes quieren, vayamos allí, ya que en esto ustedes tienen razón y salud. Ellas dijeron, ¿y quién nos hará este bien sino tú? La garza respondió, lo haré en honor a ustedes. Comenzó a llevarlas 2 a 2 cada día, y las llevaba a una ribera y se las comía. El cangrejo se acercó a ella y le dijo, yo tengo miedo en este lugar, y si tú me llevas, harías bien. La llevó hasta que llegó al lugar donde las comía, y vio el cangrejo las espinas de las truchas acumuladas. Entendió que ella las comía y que otro tal quería hacer lo mismo con él, y dijo en su corazón, cuando el hombre se encuentra con su enemigo en lugares donde sabe que lo matará, debe lidiar con él por honor o por defensa de sí mismo, que pueda vencer o no, y no se debe dejar llevar por él. Y atrapó con sus tenazas el cuello de la garza, y la apretó tanto que la mató. Luego, el cangrejo regresó a las truchas y les contó las novedades sobre la garza y las truchas que llevaba cada día y que había matado, y se quedaron en su lugar. Y no te di este ejemplo, sino para que sepas que algunas artes matan a quien las hace. Pero ve volando por el aire y busca algunas redes, y cuando las veas, échalas a los ojos de los hombres. Luego vuela con ellas y no te apartes de la vista, ya que te seguirán. Y cuando llegues a la cueva de la serpiente, échalas desde arriba, y los hombres las tomarán y matarán a la serpiente. Y el cuervo hizo lo que le aconsejó el lobo, y tomó las redes, las echó a la puerta de la serpiente que dormía, y los hombres al verlas, las tomaron, y cuando tomaron las redes y vieron a la serpiente, la mataron, y el cuervo se alegró de ello. Dimna le dijo a Kalila, y no te di este ejemplo sino para que sepas que las artes logran a veces cosas que la fuerza no puede lograr. Kalila respondió, si Senseba, como es fuerte y valiente, no fuera de buen juicio, sería así. Pero además de la valentía que te dije que tiene, es muy bueno y sabio y de buen consejo. Dimna dijo, verdaderamente,
Tal es Senseba como tú dices. Sin embargo, está engañado en mí y confía en mí, y por eso puedo engañarlo y aterrarlo sin falta, así como lo hizo la liebre con el león. Kalila preguntó, ¿y cómo fue eso? Dimna explicó. Dicen que un león estaba en una tierra viciosa, donde había muchas bestias salvajes, agua y pasto, y las bestias que estaban en esa tierra estaban muy asustadas por el miedo que tenían del león. Se reunieron todas las bestias y tomaron consejo. Se acercaron al león y le dijeron, «No puedes comer de nosotros lo que deseas, a menos que nos atrapes, y hemos visto un consejo que es bueno para ti y alivio para nosotros de la cacería en la que estamos, si tú nos aseguras de tu miedo». El león preguntó, «¿Qué es ese consejo?». Las bestias respondieron, «Haremos un pacto contigo, que cada día te daremos una de nosotras, que comas sin cacería y sin trabajo, y que nos asegures que no te tengamos miedo de noche ni de día». Y al león le agradó esto, y las aseguró y les hizo el pacto. Y ocurrió un día que llevaron a una liebre al león, y queriendo llevarla ella dijo a las otras, «Si me quisieran escuchar, les diré algo que no les hará daño y les será provechoso. Cuiden que yo sacaré de esta cacería al león y evitaré mi muerte». Y le dijeron, «¿Qué es lo que quieres que hagamos?». La liebre respondió, «Manden a quien me lleve ante él, que me lleve despacio y que no me lleve a prisa, y que tarde tanto hasta que pase la hora de comer del león». Y lo hicieron así. Y cuando se acercaron al león, la liebre fue muy despacio, y el león estaba muy hambriento y muy enfadado. Se levantó y comenzó a mirar a diestro y siniestro, hasta que vio venir a la liebre. Y le preguntó, «¿De dónde vienen y dónde están las bestias, y por qué me mintieron sobre el pacto que habían hecho conmigo?». Y la liebre respondió, «No lo mande Dios, Señor. Yo solo soy mensajera de las bestias para ti, y traía una liebre que te enviaban para que comieras. Y ya que venía cerca, me encontró un león y me tomó, y me dijo, yo tengo más derecho a comer esta liebre que el otro a quien la llevas». Y yo le dije, «Mal haces, que este proceder es del león, que es rey de las bestias, que me la envían para que comas, pues te aconsejo que no me la tomes ni hagas enojar al león, si no, tendrás problemas». Y él no dejó de tomarla por eso y te insultó cuanto pudo, y dijo que quería pelear contigo, aunque tú eres rey. Y cuando vi esto, vine a ti cuanto pude para quejarme. Y el león al oír esto se enfureció y le dijo a la liebre, «Ve conmigo y muéstrame a ese león que dices». Y la liebre fue a un pozo donde había agua muy clara y era muy profundo que podría cubrir bien al león, y le dijo, «Este es el lugar que te dije, pero tómame bajo tu brazo y te lo mostraré». Y lo hizo así. Y él miró al fondo del pozo y vio su sombra y la de la liebre en el agua. Y puso a la liebre en el suelo y saltó al pozo para pelear con el león, sin dudar que era el león, y se ahogó en el pozo. Y la liebre regresó. Kalila dijo, «Si pudieras matar a Senseba sin dañar al león, hazlo, porque su confianza nos ha hecho daño a nosotros y a los otros vasallos. Y si no puedes matarlo sin quebrantar la fe del león, no lo hagas, porque sería traición de nuestra parte y de la tuya, y deslealtad y maldad». Dimna dejó de entrar ante el león unos días, y después se acercó a él, estando en su lugar, y entró triste y preocupado. El león le preguntó, «¿Qué te ha pasado desde que no te vi? ¿Te ha ocurrido algo malo?». Dimna respondió, «Dios te dé vida, señor. Ha ocurrido algo que no querrías ni tú ni nosotros». El león preguntó, «¿Y qué fue?». Dimna dijo, «Es mejor que se diga en privado». El león respondió, «Este lugar es apartado y retirado. Dime lo que sabes». Dimna dijo, «Todo lo que se recela de él, el que lo oye y se atreve a decirlo es gran locura, si no está seguro de su juicio respecto a quien se lo dice. Porque si es sensato, lo soportará y lo honrará por ello, ya que su honor es, y el que lo dice no tiene nada que ganar, y a veces de ello viene el daño. Y tú, rey, señor, eres de gran juicio y buen consejo, y yo te diré algo que te pesará. Y confío en tu sabiduría en mí, aunque mi alma me dice que no me creerás. Pero cuando recuerdo que nuestras almas de todas las bestias están colgadas de la tuya, no puede ser que no haga lo que debo, aunque no me lo preguntes, y aunque yo tema que no me lo creas. Porque dicen que el que no desengaña al rey de su daño, y el que oculta a los médicos su enfermedad y a los amigos su situación, a sí mismo engaña. El león preguntó, «¿Qué es eso?». Dimna respondió, «Me dijo el fiel verdadero que Sensa se apartó con los cabecillas de tus vasallos y que les dijo,
He estado en compañía del león, y probé su consejo y su valentía, y vi que era débil, y ya hemos tenido palabras entre él y yo. Y pues que esto me dijeron, entendí que era traidor y falso, porque tú lo honraste y lo privilegiaste, y lo hiciste tú igual. Y si te quitas de tu lugar, a él le darán el reinado. Por lo tanto, no debes dejar esto, porque dicen que cuando el rey sabe que algunos de sus pueblos quieren hacerse sus iguales en consejo, dignidad y compañía, los mata, o si no, ellos lo matarán a él. Y yo creo que es mejor que lo escarmentes antes de que se apodere, y no lo retrases, porque después no podrás actuar ni podrás evitar lo que ya está hecho. Las tres truchas dicen que los hombres son de tres tipos. Uno es envidioso, el otro es libre, y el otro es perezoso. Y el libre es aquel que si le ocurre alguna tribulación no desmaya, ni pierde el corazón, sino que se esfuerza en arte y juicio y buen ingenio con el que espera salir y evitar aquello en lo que ha caído. Y el envidioso es mejor y de mejor consejo, porque se percata de las cosas antes de que le ocurran, y escoge de ellas lo que debe con buen consejo, y rompe la malicia antes de que venga, y corta el miedo antes de que ocurra. Y el perezoso es aquel que es tardío en su trabajo, que siempre está en seguridades engañosas hasta que le ocurre la tribulación y perece. Y el ejemplo de este es como el de las tres truchas. El león preguntó, ¿y cómo fue eso? Dimna explicó, dicen que había en un lago tres truchas, y una se llamaba Ambisa, la otra de libre y la otra perezosa, y vivían en un lago muy apartado que nadie conocía. Y ocurrió que un día pasaron por allí dos pescadores y decidieron volver a echar sus redes allí, y ellas los vieron. La envidiosa, cuando los vio, sospechó de ellos y tuvo gran miedo, y se esforzó por usar su envidia, y salió del lugar por donde entraba el agua al lago. Y la libre se quedó en su lugar hasta que ellos regresaron. Y cuando vio que habían regresado y que habían cercado la entrada del lago, entendió lo que querían hacer, y dijo en su corazón, no hice lo que debía. Esta es la cima de quien no hace lo que debe. ¿Cómo me liberarás ahora estando así? Y pocas veces se escapa por arte el que está en peligro de muerte. Sin embargo, el entendido no se desespera de ninguna manera, ni deja de hacer su juicio y esforzarse en evitar. Y se hizo la muerta, y comenzó a nadar sobre el agua con el vientre arriba. Y ellos la tomaron por muerta, y la pusieron en tierra no muy lejos del agua, y ella saltó, y se metió, y se escapó de ellos. Y la perezosa no dejó de ir adelante y atrás hasta que la pescaron. Y yo, Señor, te aconsejo que seas envidiosa. El león dijo, he entendido lo que dijiste, pero no creo que Senceba me busque mal, conociéndome como leal, y haciéndole bien y honrándolo. Dimna respondió, no lo hará si no es por el gran bien que tú le hiciste, y porque no dejaste bien que no le hicieras, ni gran dignidad a la que no le subieras, de modo que no le quedara nada a lo que ya pudiera aspirar, ni que esperara tener, si no es tu lugar. Porque el hombre vil, desconocido, siempre es leal y provechoso, hasta que lo elevan a la medida que no merece. Y cuando esto ha sucedido, busca un lugar más alto con engaño y falsedad. Porque el hombre falso, vil, no sirve al rey, ni es su leal siervo, si no es por miedo que tiene de él o porque lo necesita. Y puesto que ya se ha enriquecido y está seguro, vuelve a su raíz o a su sustancia, así como la cola del perro que mientras está atado la tiene recta, y cuando lo desatan vuelve a ser como era, torcida y tuerta. Y sepas, Señor, que el que no cree a sus leales vasallos, y hace más de lo que ellos consideran bueno, no llegará a la cima de su consejo, y será como el enfermo que deja lo que le dice el médico y toma lo que le sabe mal. Y el privado del rey debe aconsejarle, lo más lealmente que pueda, lo que le estará bien y lo que le hará bien, y debe redarguir su mal, porque el mejor de los amigos es el que más lealmente aconseja a su amigo, y el mejor de los hechos es aquel que tiene mejor resultado, y la mejor de las mujeres es la que está en armonía con su marido, y la mejor fama es la que se dice por boca de los buenos, y el rey más noble es aquel que no es rabioso ni amargo, y el mejor de los ricos es el que no es siervo de la codicia, y el mejor compañero es aquel que no contradice, y la mejor de las costumbres es aquella que más ayuda a temer a Dios. Y dicen que si algún hombre hiciera cama de víboras, por mayor comodidad tendría que no temer al enemigo que amanece y anochece con él. Y el rey más perezoso es aquel que se da a la vagancia cuando le viene la preocupación.
Y el que más se asemeja al elefante joven es aquel que no vuelve la cabeza por nada que le pese, ni la tiene en nada y se deja de hacer su bien y echa la culpa a su privado. El león dijo: bruscamente me has hablado, y esto debe ser soportado por el leal consejero. Y si Censeba fuera mi enemigo como tú dices, no podría hacerme daño. ¿Y cómo podría hacerlo? Porque él come hierba y yo como carne, y él es mi alimento y yo no soy suyo. Y no me parece que daño ni pesar me venga de él, ni tengo intención de hacerle traición después de que le he honrado y le he dicho muy bien a los mayores de mi corte. Y si esto lo cambio, será gran vergüenza y gran deshonra para mí, y haría gran traición. Dimna respondió: no seas engañado en decir que es mi alimento, porque Censeba, si no pudiera hacerte traición y mal por sí, buscaría hacerlo por otros. Y dicen: si te hospeda contigo algún huésped una hora del día, y tú no conoces sus costumbres, no te asegures de él, y cuídate, no te venga por él lo que le ocurrió al piojo por hospedar a la pulga. El león preguntó: ¿cómo fue eso? Dimna explicó: dicen que un piojo estaba muy vicioso en el lecho de un hombre rico, y tenía de su sangre cada día cuanto quería, y andaba sobre él muy suavemente, que él no lo sentía. Así fue hasta que una pulga le pidió una noche hospedaje, y él la hospedó, y le dijo: albergue conmigo esta noche en sabrosa sangre y mullido lecho. Y la pulga hizo así, y se albergó con él. Y al echarse el hombre en su lecho, la pulga le mordió muy mal, y él lo sintió y se levantó del lecho y mandó sacudir su sábana y mirar si había algo, y saltó la pulga, y se fue a una parte, y encontraron al piojo mal andante, y lo tomaron y lo mataron. Y no te di este ejemplo, sino para que sepas y entiendas que el mal hombre siempre está preparado para hacer mal, así como el alacrán que siempre está preparado para herir. Y si no temes a Censeba, teme a sus vasallos que se han atrevido contra ti y te han hecho enemigo contra ellos. Sin embargo, bien sé que él no luchará contigo, pero lo hará por otros. Y al león le cayó esta palabra en el corazón, y le preguntó a Dimna: ¿qué tienes por bien que haga? Dimna respondió: el que tiene el diente podrido, que le duele, nunca se aleja hasta que lo saca. Y la comida mala que causa fastidio, no se aleja el hombre de ella hasta que la echa. Y el enemigo cuyo daño se teme, no tiene otra medicina que no sea matarlo. El león dijo: mucho me has hecho aborrecer la confianza en Censeba, y le enviaré a decirle lo que tengo en el corazón, y le mandaré que se vaya donde quiera, porque no lo quiero matar de ninguna manera, después de que le di seguridad y juré que no le haría mal. Y a Dimna le pesó esto, y supo que si el león hablaba con Censeba y oía su respuesta y su excusa, no lo culparía y que lo creería, y que entendería que Dimna le había mentido, y que no podría encubrir este hecho. Dimna dijo: en enviar tú al buey mandado a decirle en qué pecó, no lo tengo, señor, por consejo, porque si él entiende que esto tienes en el corazón, temo que luchará contigo, o que te enfrentará, o buscará cómo librarse de ti. Y si lucha contigo, luchará muy preparado, y si se parte, se partirá a su mejoría, y tú quedarás avergonzado. Y el preparado de los reyes no debe decir la justicia que debe hacer del hombre culpable, y cada culpa tiene su justicia. A la culpa de poridad hacer justicia de poridad, y a la que es hecha con consejo, debe hacer la justicia con consejo. El león dijo: el rey, cuando hace justicia a alguno, o lo deshonra por cosas que sospecha de él que no son ciertas, así mismo lo hace. Y yo no estoy seguro del pecado de Censeba, ni sé si no lo que tú me dijiste. Dimna respondió: pues que así lo tienes por bien, no entres en Censeba, sino siendo tú preparado, ni busques razón en la que te engañe. Y yo creo que si tú lo hubieses visto, entenderías y sabrías que está pensando en cometer un gran mal, y algunas de las señales de esto son estas: que verás temblar sus miembros, y mirando a diestro y siniestro, y enderezando sus cuernos como si pensara huir. El león dijo: tomaré tu consejo, y si veo en él lo que tú dices, no dudaré en ello. Y cuando Dimna hubo terminado de decir al león lo que le dijo y le metió en el corazón lo que quiso, pensó en irse a Censeba para enredarlo contra el león. Y quiso que la ida fuera por mandato del león, porque si por ventura el león supiera cómo él había hablado con Censeba, no sospecharía, de modo que no se descubriera la gran enemistad que él tramaba. Y dijo así: Señor, ten por bien que yo vaya a Censeba para ver cómo está, y oír lo que dice, y por ventura sabré algo de su situación, y te lo haré saber para que estés preparado. El león dijo: está bien, ve y hazlo. Y el falso se fue,
y cuando llegó a la posada del buey, lo recibió muy bien. Y Dimna dijo: ¿Cuándo fue bien a aquel que su talento no manda, y su situación está en mano ajena y en poder de otro, de quien no debe confiar, y de que siempre se teme, tanto que una hora sola es hombre seguro de él? Senseba preguntó: ¿Qué es eso, amigo? Dimna respondió: Ocurrió lo que debía ser. ¿Y quién es aquel que puede enfrentarse a lo que tiene en aventura? ¿O quién es aquel que sube a un gran lugar o a una gran dignidad, que sea seguro de que no lo maten malamente? ¿O quién aseguró su saber que no perecería? ¿O quién pidió a los viles algo que sin ello no regresara? ¿O quién hizo compañía con los malos que bien escapara? ¿O quién sirvió bien al rey que su bien hacer le durase? Y qué gran verdad escribió el que dijo: Tales son los reyes en tener lealtad a sus vasallos, como la mala mujer, que desde que se parte un hombre de ella y le viene otro, olvida al primero, y nunca quien sirviese al rey que su estado le durase. Senseba dijo: Oigo que dices tales palabras que creo que entendiste algunas cosas malas del león. Dimna respondió: Así es, pero no es por mí, y tú sabes qué verdad te debo decir, y qué fe y qué amor hay entre nosotros, y qué promesa te hice cuando me envió el león a ti. Y no puedo estar sin que te guarde, y que lealmente no te aconseje, y que no te descubra lo que sé de las cosas, porque temo que morirás. Senseba preguntó: ¿Y qué es eso? Dimna respondió: Me denunció el mensajero fiel y verdadero, que el león dijo a algunos de su compañía: Mucho estoy pagado de la grandeza de Senseba, y lo codicio mucho comer y compartir con vosotros. Y pues que esto me dijeron, entendí que es desconocido y traidor, y vine a ti para hacértelo saber, y cumplir el deber que debo, y que prepares tu situación por tu seguridad. Y cuando Senseba oyó esto, se acordó del homenaje que había hecho en su situación al león, y pensó que le había dicho verdad y que le aconsejaba lealmente, se entristeció y le dijo a Dimna: No debe el león hacerme traición, no habiéndole yo errado nunca a él ni a ninguno de sus vasallos. Más bien creo que alguno me ha mezclado con él a mala fe y le han metido en mi situación, porque se acompañan con él muchos malos de los que yo probé cosas que él cree más que lo que le dijeron otros. Porque la compañía de los malos hace que el hombre dude de los buenos, y él, escogiendo por buenos a los malos, hace que los leales consejeros sean sospechosos, y hace que su mal recabe errar, según erró el ánade que vio en el agua la luz de una estrella, y pensó que era trucha, y se metió a pescar, y cuando vio que no era nada, la dejó. Y otro día vio un pez en el agua, y pensó que era. Y si al león le dijeron de mí alguna mentira, y él lo tomó por verdad, y creyó lo que le dijeron de mí, es con razón. Y si no le ocurrió mal por eso, y me quiere matar sin culpa, de esto me maravillo. Y me maravillo más en querer haber su gracia y ser a su placer, y él no quererlo. Y me maravillo también de querer obedecerle, y siempre estarme de no contradecirle, y él enojarse y volverse contra mí. Y cuando la mezcla es por algún achaque o por alguna razón, el hombre tiene esperanza de perdón. Y yo estoy pensando y no sé qué culpa sería de mí al león, ni pequeña ni grande. Y por buena fe no sabe el hombre qué vida haga con otro de quien se deba guardar en todas cosas, así que no falle en alguna cosa. Pero el hombre de buen juicio y leal piensa y observa cuán grande es el error, querer sea a sabiendas o no, y si le estará mal o si le hará daño perdonándolo, y no le comprende luego por el pecado que falla en el perdón y en el desprecio. Por lo tanto, si yo caigo en alguna culpa ante el león a sabiendas, no sé si es porque fui contra él en algunas cosas de su consejo, por protegerlo y serle leal, porque a veces el hombre dirá que no cuando quisiera que el Señor dijera que sí, y dirá que sí cuando quisiera que dijera que no, y no me siento en esto vencido, porque no haría esto si no fuera por su bien y por su buena situación, y no se lo decía yo con consejo delante de sus caballeros ni delante de sus privados, sino que me apartaba con él así como quien lo mete en culpa y lo sosiega y lo amansa. Y si cualquiera de los vasallos al Señor, o de los médicos al enfermo, o de los teólogos de la ley al que se aconseja con ellos, si consienten a sus deseos y no les dicen la verdad de lo que les podría venir, no lo aciertan bien y se meten en gran carga. Y si esto no es por alguna de las locuras de los reyes, no sé por qué sea, porque una de las necedades de los reyes es esta: recibir en su gracia a quien no lo merece y enojarse contra quien merece gracia sin razón manifiesta. Y por eso dicen que a peligro se mete el que mucho entra en el mar y mayor, el que tiene amistad con el rey,
porque aunque lo sirva bien y leal y rectamente y con amor, en lugar le da un salto que nunca más alza cabeza, y con todo esto está a peligro de muerte aunque lo honre. Y por ventura, por la verdad que yo debo al león y porque le sirvo lealmente, algunos me han vuelto contra él, y esto lo lleva a quererme matar. Porque muchas veces ocurre que el buen árbol tanto carga de su buen fruto que se pierde con ello, y el pavón, que es la cola lo mejor que tiene, le pesa tanto que cuando lo buscan, lo toman más pronto. Y el buen caballo por ventura tanto lo montan y lo afrentan, porque es fuerte, hasta que se quiebra y revienta. Y el hombre de noble corazón, por ventura tanto pasan contra él los malos con su envidia, hasta que lo matan, y su bondad es causa de que perezca, porque los malos son más que los buenos en cada lugar. Y puesto que lo quieren mal y se hacen contra él, es probable que lo maten, y si no es por esto, puede ser por la suerte de que nadie puede ampararse. Porque ella quita al león su fuerza hasta que lo toman y lo meten en el arca, y ella hace que el hombre flaco cabalgue sobre el elefante, y apodera al encantador sobre las víboras, hasta que les saca los dientes y juega con ellas, y lleva al hombre entendido hasta la muerte, y ella hace que el sabio esté mal, y alegra al codicioso, y apresura al tardío, y hace que el muy escaso rico se abunde, y empobrece al rico, y esfuerza al cobarde, y encobarda al esforzado, y hace otras tales cosas que corren con las aventuras todavía por su suerte en que fue aventurado. Dimna dijo, lo que el león tiene en su corazón de hacer no es por ninguna de las cosas que dijiste, sino por su traición y por su falsedad, porque es falso y engañoso, y es dulce al comienzo y al final amargo y veneno mortal. Senseba respondió, bien dices verdad, y por buena fe yo disfruté la dulzura, y tuve sabor de ella, y veo que he llegado a la amargura en que yace la muerte, y por la tribulación que había en parte de haber. Porque, ¿quién me metió en compañía con el león, él comedor de carne y yo comedero de hierba, si no fue por mi propia codicia y gula? Porque éstas me echaron en esta tribulación. Y estoy en esto como la abeja que se asienta en la flor del nenúfar, y se alimenta de ella, y olvida la hora en que debe volar, y cierra sobre ella la flor, y muere, porque se abre cuando nace el sol, y se cierra cuando se pone. Y el que no se satisface en este mundo con lo que le abunda, y tiene todavía el ojo en las cosas ajenas, y no teme que cima hará, es tal como la mosca, que no se siente satisfecha de los árboles y de las flores, hasta que va a buscar el agua que corre de la oreja del elefante, y él la hiere y la mata. Y quien ofrece su lealtad y su firmeza a quien no lo agradece, es tal como el que siembra su simiente en los gamonales y en los tremedales, y como el que da consejo a quien se tiene por acabado en consejo, o como el que predica al sordo, que no oirá. Dimna dijo, déjate de esto y busca cómo te esfuerzas. Senseba preguntó, ¿qué cosa haré si el león me quiere matar? Porque yo conozco bien al león y a sus costumbres, y entiendo muy bien que no se cambiaría contra mí si no fuera por los malos consejeros que me buscaron mal con él. Y sé que si me quiere matar, puede hacerlo aunque él sea fuerte y ellos débiles, así como lo hicieron el león y el cuervo y el lobo cerval al camello, cuando lo engañaron y se unieron contra él. Dimna preguntó, ¿cómo fue eso? Senseba explicó, dicen que un león estaba en un valle cerca del camino y había 3 vasallos, el lobo, el abnue y el cuervo. Y pasaron por allí unos mercaderes y dejaron un camello, y el camello entró al valle hasta que llegó al león. El león preguntó, ¿quién te metió aquí? El camello respondió con su situación. El león preguntó, ¿y qué quieres? El camello dijo, lo que tú mandes. El león dijo, si me quisieras servir y vivir conmigo, mucho me place, y te doy seguridad por mí y por mi compañía, que vivas muy vicioso y muy seguro. Y el camello vivió con él un tiempo, hasta que ocurrió que un día el león salió a cazar para comer, y se encontró con un elefante, y tuvo con él gran lucha, y el elefante lo hirió muy mal con sus colmillos. Y el león regresó a su lugar, arrastrando su sangre, hasta que llegó a su lugar y cayó como muerto, que no podía moverse para cazar para él y para sus vasallos. Y ellos tuvieron hambre, y el león entendió esto y les dijo, muchos sois perezosos y necesitáis comer. Ellos respondieron, no hemos cuidado de nosotros viéndote estar así, y quisiéramos buscar algo que te tuviera provecho, aunque nos costara un poco de cacería. El león les dijo, no dudo de vuestra lealtad y de vuestro amor y de vuestro buen consejo, y buen galardón tendréis de ello.
Derramaos aquí alrededor, y por ventura hallaréis algo, y venid a decírmelo, quizás tendré algo para mí y para vosotros. Y salieron de allí, y se apartaron, y cerca se aconsejaron entre sí, y dijeron, ¿qué provecho tenemos de este camello, que come hierba, que no es de nuestro tamaño, ni de nuestra naturaleza, ni de nuestro entendimiento? ¿Por qué no hacemos que el rey lo coma y le pongamos hielo en la raíz? Dijo el lobo, no hay razón para que se diga esto por la seguridad y el homenaje que le hizo el león. Dijo el cuervo, quedaos aquí y dejadme con el león. Y se fue y entró al león. Cuando lo vio el león le dijo, ¿qué tienes? ¿Sentiste algo? Dijo el cuervo. No se encuentra sino quien busca, ni ve sino quien tiene ojos, ni piensa sino quien tiene entendimiento, y nosotros hemos perdido esto con la hambre que teníamos y la preocupación que éramos. Pero hemos pensado en una cosa, que si tú nos das tu entendimiento tendremos algún beneficio tú y nosotros. Dijo el león, ¿y qué es? Dijo, comamos este camello que anda entre nosotros, delicioso y sin provecho, que no es de nuestra naturaleza ni de nuestro tamaño. Y se enojó el león y dijo, confúndete Dios, cómo eres de mal entendimiento, y qué poca piedad tienes, y qué alejado estás de la lealtad, y tú no debes presentarte ante mí con tal dicho. ¿No sabes tú que yo he tratado con el camello, y que le he afilado, y que no hay ninguno que haga alguna limosna de alguna cosa, aunque sea muy grande, que mayor recompensa haya que dejar a vivir a algún alma temerosa, y reposar la sangre que era de verter? Y yo traté con el camello, y no haré traición ni deslealtad. Dijo el cuervo, es verdad, señor, pero con un alma se redime una casa, y con una casa se redime un linaje, y con un linaje se redime una ciudad, y con una ciudad se redime un rey, y vemos que estás en gran preocupación, que eres rey, y yo te daré carrera como salgas del pleito, y homenaje que hiciste al camello sin reparo alguno, que yo haré que el camello te ruegue que lo comas por sí, y tú saldrás muy leal, y tendrás lo que quieras, tú y nosotros. Y el león cayó, y el cuervo volvió a sus compañeros, y le dijeron, ¿qué hiciste? Y él les dijo lo que al león dijera, y qué respuesta le diera, y les preguntó cómo y de qué manera lo haría, que el león no entraría en la traición, ni lo mandaría hacer. Le dijeron, por tu astucia cuidamos vivir. Dijo, tengo por bien que nos reunamos nosotros y el camello, y hablemos de su estado del león, y de cómo está afligido y preocupado, para mostrar que nos dolemos de él, y que tenemos codicia de hacerle algún provecho, por tal que no nos tenga por mal y por desconocidos. Y lleguemos a él, y agradezcámosle su buen hacer, y aun que lo tenemos por muy bueno, y como vivimos en su sombra, y de cómo ha de menester que se lo agradezcamos y que le seamos leales, y que si le pudiésemos traer algún provecho, que no se fijaría por nosotros, ni se lo callaríamos, y que si no pudiésemos hacerlo, que le ofrezcamos nuestras almas, y que nos lo mostremos delante, y digan cada uno de nosotros, come a mí el rey, y no muera de hambre. Y cada vez que lo dijere alguno de nosotros, recúdale el otro con alguna razón tal, que sea excusa por la que se esfuerce, y en esto haremos nuestro derecho. Y lo hicieron así, y el camello accedió con ellos. Y vinieron ante el león y se juntaron ante él, y comenzó el cuervo a hablar y dijo, Señor, tú estás afligido y debilitado, y necesitas algún sustento para que te mantengamos, y nosotros debemos mantenerte con nosotros mismos, y ofrecernos por el bien y por la merced que nos hiciste, pues por ti vivimos, y por ti esperamos que vivan los que dependen de nosotros, y los que vendrán de nosotros. Y si tú mueres, a ninguno de nosotros le habrá provecho después de ti en vivir. Y yo te ofrezco mi cuerpo y cómeme y no mueras de hambre. Se opusieron el lobo y el abnué y dijeron, cállate, no te sirve de nada desampararte a muerte y no habiendo el rey en ti abundancia. Dijo el lobo, pero come a mí y se saciará y abundará mi carne. Dijeron el cuervo y el abnué, cállate, astroso. ¿No oíste decir que el que se quiere matar que coma carne de lobo y le tomará el veneno a la garganta y morirá luego? Dijo el abnué, pero come a mí y será mejor que a ti. Y dijeron el lobo y el cuervo, ¿y cómo comerá a ti? Porque tú sabes que hueles muy mal y tienes el vientre sucio. Y en esto pensó el camello mezquino, que cuando él dijese como dijeron los otros, que lo excusarían porque estorbaría como ellos, y que sería pagado el león como se pagó de los otros. Y dijo, en mí tienes abundancia cuanto quieras, porque mi carne es muy buena y blanca y sana, y mi vientre es muy limpio, y no hay en mí tacha ninguna. Y ellos todos dijeron, verdad dijiste, y hiciste lealtad contra el león,
y Dios te dé buen galardón por ello, porque has hecho lo que debías. Y saltaron sobre él todos, y lo mataron y comieron. Y no te di este ejemplo, sino porque sé que si el león y sus compañeros acordaron en mi muerte, aunque sea contra su voluntad y contra su voluntad de él, que lo podrán hacer y acabar lo que quieran en mí. Y dicen que el que mejor rey es se asemeja al buitre, que tiene alrededor de sí las bestias vivas y no se preocupa de ellas, y busca las muertas, porque se alimenta de ellas más que de otra cosa, porque los buitres siempre se juntan a las bestias muertas. Y puesto que el león no me pensase mal usando con él los malos consejeros, habría de escucharlos y hacer por ellos. Tú ves que el agua es más blanda que la piedra y si mucho tiempo corre por ella, a poco tiempo hace en ella rastro. Dijo Dimna, ¿qué es lo que quieres hacer? Dijo Senseba, no me parece que he de hacer sino invitar al león a luchar, porque ni el religioso por sus oraciones, ni el limosnero por sus limosnas, ni el que teme a Dios por su sencillez, no tiene tanto galardón como aquel que se ampara aunque sea una hora del día, manteniendo la verdad y su enemigo la mentira. Porque quien manifiestamente tiene la verdad, si lo matan va al paraíso, y si él mata, vence y sale por bueno. Y dijo Dimna, no se debe ninguno meter en peligro, pudiendo evitarlo, porque si muere pierde su alma y peca, y si vence es fortuna. Pero el hombre de buen entendimiento pone la lucha en fin de todas sus artes. Y dicen, no desprecies al enemigo flaco y deshonrado, más si fuera astuto, cuanto más el león, que es tan atrevido y tan fuerte como tú sabes. Porque quien menosprecia la acción de su enemigo y lo tiene en nada, le sucede lo que le ocurrió al mayordomo del mar con el ave que decían Titui, dijo Senseba. ¿Cómo fue eso? Dijo Dimna. Dicen que un ave de las aves del mar, que le decían Titui, estaba él y su hembra en una ribera del mar, y cuando vino el tiempo de poner sus huevos, lo hizo saber la hembra al macho, y le dijo, busca un lugar apartado en que pongamos nuestros huevos. Le dijo el macho, ponlos aquí en este nuestro lugar, porque el agua y la hierba están cerca de nosotros, y es mejor para nosotros que otro. Le dijo ella, piensa bien en esto que dices, porque estamos en peligro en este lugar. Si el mar se extendiera en este lugar, nos llevará nuestros pollos. Dijo el macho, no creo que se extienda el mar sobre nosotros, porque sé que se teme al mayordomo del mar, que lo evitaríamos. Le dijo la hembra, ¿cómo eres loco en esto? No tienes vergüenza ni conoces el bien al amenazar a aquel con quien no puedes, porque dicen que no hay nada que haga mayor daño a nadie ni a sí mismo que el hombre. Escucha lo que te digo y hazlo. Y él no quiso aceptar aquello a lo que ella le invitaba. Cuando ella vio que no quiso creerla, dijo, el que no quiere creer a su amigo cuando lo desengaña, le sucederá lo que le ocurrió al galápago. Dijo el macho, ¿cómo fue eso? Dijo ella, dicen que en una fuente había 2 ánades y un galápago, y eran amigos por la vecindad que había entre ellos. Así vino el tiempo que les menguó el agua y se secó la fuente. Cuando esto vieron las ánades acordaron mudarse de aquella fuente a otra donde había mucha agua y donde serían viciosas. Y vinieron para el galápago y se despidieron de él y le dijeron, queremos ir de este lugar porque nos ha faltado el agua. Dijo el galápago, a ustedes no les ha faltado el agua, que pueden ir donde quieran, pero a mí, mezquino, me ha faltado, que no puedo ir con ustedes ni puedo guarecerme sin agua. Por eso les ruego que busquen algún consejo cómo me puedan llevar con ustedes. Dijeron ellas, no podemos hacerlo si no nos haces tal conveniencia que cuando te llevemos y te vea alguno y hable, que no le respondas. Dijo él, así lo haré. Pues, ¿de qué manera podría ser que me llevaran? Dijeron ellas, morderás tú en medio de un tronco, y nos ataremos de los cabos de él, y te llevaremos. Así acordó el galápago, y lo llevaron volando por el aire, y lo vieron los hombres y se maravillaron y dijeron, vean qué maravilla, un galápago entre 2 ánades que lo llevan en el aire. Cuando el galápago esto oyó, dijo, que les pese. Y al abrir la boca para hablar, cayó en tierra y murió. Dijo el tituy a la hembra, he entendido lo que dijiste, pero no temas del mar ni le tengas miedo. Y ella puso sus huevos y sacó sus pollos. Cuando lo vio el mayordomo del mar, quiso saber cuánto se podría guardar de él el tituy, o qué arte haría, y le dio lugar hasta que se desbordó el mar y llevó los pollos y su nido. Cuando vino la hembra a requerirlos y no los halló, dijo al macho, bien sabía yo al comienzo de este nuestro hecho que esto sucedería y que se nos tornaría en nada a mí y a ti, que no sabíamos cuánto valíamos,
cuánta desgracia nos vino por esto. Dijo el macho, tú verás lo que haré, en qué encimaré mi acción. Y se fue para sus amigos y se quejó de esto y les dijo, ustedes son mis hermanos y mis amigos para demandar el agravio que yo recibí, pues ayúdenme a buscar cómo haya derecho, que bien podría sucederles a ustedes lo que a mí sucedió. Dijeron ellos, si así es como tú dices, es justo que recibamos tu ruego. Pero, ¿qué es esto que podríamos hacer de daño al mar y a su mayordomo? Dijo, reunámonos e iremos a las otras aves y digamos lo que sucedió. Y lo tomaron por bien, y fueron a las otras aves y les dijeron lo que había sucedido, y se prepararon porque les podría suceder otro tal como a él le había sucedido. Dijéronles, así es como ustedes deciden, pero ¿qué mal podemos hacer al mar y a su mayordomo? Dijeron, el rey de todas nos las aves es el halcón Oriol, llamémoslo hasta que se nos muestre. Y lo hicieron así, y se les mostró y les dijo, ¿qué cosa los reunió y por qué me llamaron? Le dijeron ellas lo que les había sucedido por el mar y por su mayordomo. Le dijeron, tú eres nuestro señor y nuestro rey, y el poder que tú tienes creemos que es más fuerte que el mayordomo del mar. Pues ve a él y ruega que nos remiende el agravio que nos hizo, y si lo hace, y si no, nos prepararemos a luchar con él. Cuando lo supo el mayordomo del mar, entendió su debilidad ante la fortaleza del halcón Oriol, y devolvió los pollos del titui. Y no te di este ejemplo, sino porque sepas que no tengo consejo que lidies con el león, ni que contiendas con él por ti mismo. Dijo Censeba, te digo que no mostraré al león enemistad, ni me cambiaré de como estaba con él, ni en secreto, ni en paladinas, hasta que vea de lo que temo. Y esto pesó a Dimna, porque supo que si el león no viese las señales en Censeba que él dijera, que lo sospecharía. Y dijo a Censeba, ve, porque verás manifiestamente cuando entres al león la fortaleza de lo que te dije de él. Dijo Censeba, ¿y cómo conoceré eso? Dijo Dimna, si tú ves al león, cuando entres a él y lo veas, agachado contra ti, moviendo los pechos y mirándote muy firme, y golpeando con la cola en tierra, y abriendo la boca y bostezando y relamiendo, y aguzando las orejas, sepas que te quiere matar, y prepárate, y no te engañe. Dijo Censeba. Si yo viere con el león lo que tú dices, no habrá duda. Y pues que Dimna acabó de enlazar al león contra Censeba y Censeba contra el león, fue a su hermano Calila. Y dijo Calila, ¿en qué has puesto tu obra en que trabajabas? Dijo Dimna, ya cerca está de encimarse, según yo quería. No dudes ni cuides que dure la amistad entre dos amigos, si el sabio astuto y tercero se entremetiere en el de partir. Y fueron ambos hasta que llegaron al león, y vieron a Censeba que había entrado al león, y lo vio de la manera que le dijo Dimna, agachado contra él, y las orejas agudas, y la boca abierta y golpeando con la cola en tierra, y no dudó Censeba que quería saltar sobre él, y estaba seguro de morir. Y dijo en su corazón, no es el que sirve al rey en cuanto se teme que lo matará rabiosamente y que se le cambiará el corazón por las mezclas de los malos, sino como quien mora con la culebra en su cueva y en su cama, o con el león en su lugar, o como quien nada en el agua donde están los cocodrilos, que no sabe cuándo se ensañará alguno de ellos y lo matará. Y pensó el toro en esto, y se preparó para luchar con el león. Y el león lo vio, y no dudó que se viniera sino para luchar con él. Y saltó el león sobre él, y lucharon muy fuertemente tanto que ambos corrían sangre. Y mató el león a Censeba, y se apartó muy triste y con gran pesar pensando. Cuando esto vio Calila dijo a Dimna, «Ay falso vil, tu arte cuán mala es, y qué vil cima hiciste. Porque has metido al león en afrenta y en vergüenza, y has muerto a Censeba y has derramado los corazones de los caballeros. Así veo con tu gran locura en que te alabaste que lo harías con astucia. ¿Y no sabes que el peor consejo es aquel que hace al hombre lidiar pudiéndolo evitar? ¿Ni sabes que el hombre por ventura apoderarse ha de su enemigo donde lo pudiera matar, y lo deja por miedo de no ser en ello mal andante o entrar en peligro, habiendo esperanza, que se vengará de él de otra manera? Y cuando el privado del rey lo aconseja a lidiar en las cosas de que se puede vengar en paz, mayor enemistad le hace y mayor daño le hace que su enemigo, porque así como alcanza a la lengua flaqueza en no decir ciertamente el pensamiento del corazón, también alcanza al esfuerzo la cobardía, por el mal consejo. Porque cuando el hombre se echa a una de estas dos cosas, no tiene la otra que hacer a la hora de la lucha, ni el consejo ninguna mejora del esfuerzo, porque en muchas cosas cumple el consejo sin la fuerza, y no cumple la fuerza sin el consejo.
Y quien quiere hacer engaño, y no sabe la manera de lo que sucederá por alabar su cima, será su hecho tal como el tuyo. Y yo sabía bien tu maldad y tu arrogancia, y nunca fue razón que esto no atendiese de ti, y vi que tu codicia y tu ambición alguna traición traería a ti y a mí. Porque el hombre bueno y entendido piensa en las cosas antes de hacerlas, y se mete en ellas, y las que tiene esperanza que se acabarán según él quiere, se atreve a ellas, y las que sabe que le agravarán, las deja. Y yo no te dejé de hacer entender tu error y tus maldades al comienzo de esta cosa, sino porque era cosa que no podía mostrar, ni quería hacer testigos sobre ti, y sospeché que lo que yo te decía no te defendería ni te apartaría de la cosa que tú querías más. Y pues que ahora he visto manifiestamente tu mal consejo en la cima de tu acción, y quiero apartarte en qué estás y cuál eres, y por esto se engañó el león en ti, y no hay provecho el decir sino con el hacer, ni la castidad sino con el temor de Dios, ni en ser hombre verdadero sino con lealtad, ni en ser astuto si no sale de ello sano y salvo y seguro. Y tú has hecho tal cosa que no me aliviará, sino el entendido, enderezado, sabio, así como el enfermo en que se corrompe la bilis y la sangre y la flema, que no puede soportar sino el buen médico. Y sepas que el saber tuyo al hombre agudo y acabado su embriaguez, y anda en la embriaguez del loco, así como el día que es claro a todas las cosas que ven y ciega al murciélago. Y el hombre de buen juicio no mira a la dignidad que ha ganado, ni a la nobleza a que es elevado, así como el monte que no se mueve aunque el viento se esfuerce. Y el hombre de ligero juicio se mueve por la más ligera dignidad que haya, así como las pajas que se mueven con el más débil viento. Y me acuerdo ahora por tu acción a una cosa que oí decir, que cuando el rey es recto y sus privados son malos, disminuye su buen hacer en los hombres, y no se atreve ninguno a él, ni se acerca a él, así como el agua clara en que yacen los cocodrilos, en que ninguno no osa entrar aunque sepa nadar y lo necesite. Y el engaño de los reyes solamente está en su consejo, y tal es el rey con los buenos vasallos, así como el mar con sus olas. Y una de las locuras y de las sandeces de este mundo es querer tener amigos sin lealtad, y tener el otro mundo con adulterio, y tener el amor de las mujeres con deshonestidad, y querer provecho de sí a daño de otro, y querer ser sabio y estar ocioso y no estudiando. Pero, ¿qué provecho tiene esto que te digo tan groseramente? Porque sé que tampoco provecho hará, así como lo que dijo el hombre al ave, no te entrometas en enderezar lo que no se endereza, ni en avivar lo que no se aviva, ni en castigar ni en enseñar al que no se castiga, dijo Dimna. ¿Cómo fue eso? Dijo Calila. Dicen que una compañía de simios estaban en un monte, y vieron en una noche una luciérnaga, y creyeron que era fuego, y juntaron mucha leña. Así comenzaron a soplar con sus bocas y a aventar con sus manos, estando cerca de un árbol en que estaba un ave. Y el hombre falso y torpe, aquella ave, les dijo: No se engañen, porque lo que ustedes vieron no es tal como creen. Y no la quisieron creer ni prestaron atención a lo que les dijo. Y pues que se lo hubo dicho muchas veces, descendió a ellos para castigarlos. Y pasó por allí un hombre y dijo al ave: No te entrometas en enderezar ni en avivar lo que no se aviva, ni en castigar ni en enseñar al que no se castiga. Porque la piedra que no se puede cortar no la prueban con las espadas, y el tronco que no se puede doblar no se entromete ninguno en encorvar, porque quien esto hace que yo dije se arrepiente. Y los simios no prestaron atención a lo que les dijo el ave, y ella llegó a ellos para castigarlos, y uno de ellos la tomó y la arrojó al suelo y la mató. Y tú tal eres, y más que te ha vencido el engaño y la arrogancia, y son muy malos dos compañeros. Y es justo que te suceda por esto lo que hiciste, lo que sucedió al falso que era compañero del torpe, dijo Dimna. ¿Y cómo fue eso? Dijo Calila. Dicen que un hombre astuto tuvo compañía con un necio, y yendo ambos por un camino encontraron una bolsa en que había 1000 maravedís, y la tomaron y tuvieron por bien devolverse a la ciudad. Y cuando fueron cerca de la ciudad, dijo el torpe al falso: Toma la mitad de los maravedís y dame la otra mitad. Dijo el falso, pensando en llevarlo todo: No lo hagas así, porque los amigos que meten sus haciendas uno en mano de otro hacen más durar el puro amor. Más tome cada uno de nosotros cuanto le corresponda, y enterramos los que queden en algún lugar apartado, y cuando hayamos menester algunos de ellos los tomaremos.
y se acordó con él el torpe, y soterráronlos bajo un árbol muy grande, y luego se fueron, y vino el falso para el lugar, y tomó los maravedís. Y cuando pasaron algunos días, dijo el falso al torpe: Vayamos a nuestro escondite, y tomaremos los maravedís, porque yo necesito que me den. Y se fueron al lugar donde los pusieron, y cavaron, y no los hallaron. Y comenzó el falso a golpearse y a herirse en sus pechos, y a decir: No se fía hombre en ninguno. Y luego dijo al torpe: Tú volviste aquí y los tomaste. Y comenzó el torpe a jurar y a confundirse que no lo hizo, y el falso diciendo: No supo ninguno de los maravedís, salvo yo y tú los tomaste. Y sobre esto se fueron para la ciudad y para el alcalde, y el falso se quejó al alcalde de cómo el torpe le había tomado los maravedís. Y dijo el alcalde: ¿Aquí tú tienes testigos? Dijo el falso: Sí, que fío por Dios que el árbol me será testigo y me afirmará en lo que digo. Y sobre esto mandó el alcalde que se diesen fiadores y les dijo: Vengan ustedes para mí, e iremos al árbol que dices. Y fue el falso a su padre, y le hizo saber, y le contó toda su historia, y le dijo: Yo no dije al alcalde esto que te he contado, salvo por una cosa que pensé: Si tú acuerdas conmigo, habremos ganado el haber. Dijo el padre: ¿Qué es? Dijo el falso: Yo busqué el árbol más hueco que pude hallar, y quiero que te vayas esta noche allá y que te metas dentro, que hay lugar donde puedas caber, y cuando el alcalde vaya allí y pregunte quién tomó los maravedís, responde tú desde dentro y di que el torpe los tomó. Dijo el padre: Hijo, algunas cosas hay que echan al hombre con su astucia y con su engaño en muy gran peligro y en tribulación, así como le ocurrió a la garza. Dijo el hijo: ¿Cómo fue eso? Dijo el padre: Dicen que una garza criaba cerca de una cueva de una culebra, y esta culebra le comía cuantos pollos sacaba. Y la garza, cansándose mucho de aquella morada, se entristeció y tuvo muy gran pesar, y lo entendió un cangrejo y le preguntó qué le pasaba, y ella se lo dijo, y el cangrejo: ¿Quieres que te aconseje una cosa que te librará de la culebra? Dijo ella: Me haría mucho placer. Y fue y le mostró una cueva de un lirón, y le contó que había tal enemistad entre la culebra y el lirón, y dijo: Reúne muchos peces, y ponlos desde la puerta de la cueva de la culebra hasta la cueva del lirón, y el lirón los comerá, y encontrará a la culebra y la matará. Y ella lo hizo así como le aconsejó el cangrejo, y el lirón siguió el rastro hasta que encontró a la culebra y la mató. Y andando así el lirón buscando los peces, encontró el nido de la garza, y comió a ella y a sus pollos. Y ya no te di este ejemplo sino porque sepas que el que no mira primero la cosa que hace, la echa a la suerte por ventura en lugar donde nunca estorbará, y tú sabrás qué hacer. Dijo el falso a su padre: Bien entiendo lo que dices, mas no tengas miedo, porque más cosa ligera es y más pronta que tú no crees. Y no quedó de lo que le dijo hasta que lo aceptó y aseguró por su consejo, y se metió en el árbol. Y cuando fue otro día de mañana, llegó el alcalde al árbol, él y los que eran con él, y le preguntó por los maravedís, y le respondió el padre del falso desde dentro del árbol, y dijo: El torpe tomó los maravedís. Y se maravilló de ello el alcalde y cuantos con él eran, y anduvo alrededor del árbol, y no vio nada en que dudase. Y mandó juntar leña y poner cerca del árbol alrededor, y encendióse fuego, y cuando llegó el humo al viejo y le dio el calor y la llama, sufrió una hora, y luego dio voces y pidió socorro, y lo sacaron cerca de muerto. Y mandó el alcalde justiciar a él y a su hijo, y tomó el torpe los maravedís, y se volvió el falso con su padre a cuestas. El padre perdió los maravedís. Y no te di este ejemplo, sino porque el engaño y la falsedad, quien lo hace cae en el mal, y pierde su derecho. Y tú, Dimna, has juntado todas estas malas mañas que yo dije. Y esto que tú ves es fruto que tú cosechaste de tu mal hecho, y con todo esto no creo que tú evitarás al león, porque tú eres de dos caras y de dos lenguas, y la casa está siempre en paz mientras no entra dañino, y la amistad dura entre los amigos mientras no entra entre ellos tal como tú. Porque no hay cosa que más se asemeje que tú a la culebra que le corre de la lengua veneno. Y cuánta miedo tenía yo del veneno de tu lengua, el cual me hace aborrecer tu compañía. Porque los entendidos dicen: esquivas la compañía de los falsos aunque sean tus parientes, y quien tal es no es sino como la culebra que cría el hombre y la alimenta, así no hay de ella sino morderlo y hacerle mal. Y dicen los filósofos: acuéstate con el hombre entendido y honrado, y guíate por su consejo, y guárdate de no apartarte de él,
y no quieras tener amistad con el que no tiene amor, aunque sea de buen consejo y de maneras honestas, y guárdate cuanto pudieres de sus costumbres, y aprovéchate de lo que sepa. Y no dejes de tener amor de los generosos, aunque no te den nada, mas acércate a su generosidad, y tenlo por tu entendimiento, y huye cuanto pudieres del vil loco. Y yo, ¿de dónde huiré de ti o de dónde me apartaré? Y debíate esquivar. Y yo, ¿cómo tendré esperanza en tus amigos, en tu lealtad, habiendo hecho esto a tu rey, que te honrara cuanto yo vi? Y eres en esto tal como el mercader que dijo que en la tierra donde comían los murciélagos 100 quintales de hierro. No es cosa esquiva que los Azores roben a los infantes, dijo Dimna. ¿Y cómo fue eso? Dijo Calila. Dicen que en una tierra había un mercader pobre, y quiso ir en su camino, y había 100 quintales de hierro, y los dejó en encomienda a un hombre que él conocía, y se fue por lo que había menester. Y cuando volvió, preguntó por ello. Y aquel hombre lo había vendido y despilfarrado el precio de ello, y le dijo, yo lo tenía en el rincón de mi casa, y comieron de los murciélagos. Dijo el mercader, ya oí decir muchas veces que no hay nada que más robe el hierro que ellos, y no daría nada por esto, pues tú estropeaste bien de ellos. Y el otro se pagó de lo que le oyó decir, y le dijo, come y bebe hoy conmigo. Y le prometió que volvería a él, y se fue de allí, y buscó cómo le tomó un hijo pequeño que había, y lo llevó a su casa y lo escondió. Luego se volvió hacia él, y el otro le preguntó, ¿viste a mi hijo? Le dijo, vi cuando pasó cerca de allí un azor que arrebató a un niño, quizás tu hijo era. Y el otro dio grandes voces y se quejó y dijo, ¿vieron alguna vez tal un azor arrebatar a un niño? Dijo el mercader, en la tierra donde los murciélagos comen 100 quintales de hierro, no es maravilla que sus azores arrebaten a los infantes. Y entonces dijo el hombre bueno, yo comí tu hierro y veneno comí y metí en mi vientre. Dijo el mercader, pues yo tomé a tu hijo. Y le dijo el hombre, pues dame a mi hijo, y yo te daré lo que me diste en encomienda. Y fue hecho así. Y no te di este ejemplo, sino porque sepas que hiciste traición a tu señor al que tú probaras por muy bueno, y no hay duda que otro tal hagas a otro, porque el amor no tiene en ti donde muere ni lugar donde esté, porque no hay cosa que peor empleada sea que el amor en quien no hay lealtad, y el bien en quien no lo agradece, y el saber en quien no lo entiende, y la poridad en quien no la cuida. Y yo desfallecido soy que tu naturaleza se mude ni tus costumbres cambien, y sé que el árbol amarga, aunque lo untes con miel, no se muda de su sustancia. Y yo temía por tu compañía, porque hacer compañía con los buenos nace de bien y buena andanza, y en hacer compañía con los malos hace al hombre venir a arrepentimiento. Y tal es el mal como el viento, que si pasa por hedor, lleva de hedor, y si pasa por buen olor, lleva también. Y yo sé cuánto te agravia lo que te digo, porque los hombres necios siempre se agravian de los entendidos, y los viles de los honestos, y los desmesurados de los mesurados, y los torticeros de los rectos. Y en este lugar, y acabó el león de matar al buey, y pues que lo hubo muerto, se arrepintió y pensó en su acción y lo que hiciera. Y después que se amansó la ira que había, dijo, cuánto me ha mancillado Senceba en sí mismo, que era de buen consejo y agudo, y no sé por ventura si fue acusado injustamente. Y estuvo muy triste y muy arrepentido y quejoso mucho por lo que había hecho. Y lo vio Dimna, y se levantó de cerca de Calila, y se acercó a él y le dijo, Señor, Dios te metió en poder, a ti y a los tuyos, tu enemigo. ¿Por qué estás triste? Dijo el león, me pesa, porque maté a Senceba, porque era entendido y honesto, y de buen amor y leal, y tengo duelo de él. Dijo Dimna, no digas así, Señor, ni tengas pena del que temes, porque el rey a veces aborrece a algún hombre y lo aleja de sí. Así fuerza su talante y aprueba y pone sus cosas en mano porque sabe que es bueno y astuto, así como el que fuerza su talante a tomar la medicina desagradable con esperanza de que hará provecho, y a veces ama a algún hombre y lo aprueba, así lo mata y lo derriba por miedo de que no le haga daño, así como aquel que le muerde la culebra en el dedo y lo corta por miedo de que no se expanda el veneno en su cuerpo y muera. Y cuando esto oyó el león, lo creyó y lo aprobó y lo puso en mayor dignidad. Dijo el rey al filósofo, ya oí lo que hizo Dimna, por ser tan pequeño y el más vil de todas las bestias salvajes, al león y al buey, y de cómo enredó a cada uno de ellos contra el otro, hasta que desató su amor y su compañía. Y en esto he oído tan maravillosas y tantas hazañas,
que es suficiente para que un hombre se guarde y se aperciba de los mezcladores y de los traidores, y de los falsos en sus falsedades y sus engaños que hacen. Y los hombres entendidos deben perseguir las mentiras y falsedades, y perseguir a los mezcladores, a escudriñar tales cosas, así no hacer, por ningún dicho que ellos digan, nada sino con sosiego y con cuidado, y desechar a todos aquellos que conozcan por tales.